el queroseno, están ahorrando como $600,000. Entonces, estamos empezando a pensar el aumento de sus ingresos porque van a trabajar en la noche y también los resultados educativos. Ahora, lo que más me asombra en estos municipios, yo no podía ver mi mano de lo oscuro que era, sino es tener la dignidad de prender un switch, entrar a a ver que el modisto está trabajando y que los niños están estudiando y que es orgulloso y poder ver que vive como los niños, como las personas ricas. Eso no tiene precio. Finalmente, estamos empezando a ver lo que no entendíamos cuando empezamos, que cuando se crean microredes descentralizadas que funcionan y que son autosuficientes, lo que se crea es comunidad, es libertad, es ese sentimiento. Y esa es la mejor forma de ver esta desigualdad y crear niveles de estabilidad, de identidad que es compartida para tener un mejor sentido de esperanza. El segundo ejemplo que quiero contarles, yo estaba hablando acerca de esta noche porque yo he conocido a tantas personas jóvenes talentosas que quieren hacer algo para su país, pero no realmente no saben cómo hacerlo, no necesariamente saben cómo. Hay un muchacho, Aslam, en Jabbar, él nació en Baltimore, en Pakistán. En Pakistán. Y después de septiembre de 2011, de septiembre de 2011, él estaba trabajando en la industria. Él me llamó y me dijo, bueno, ¿qué estás haciendo en Pakistán? Yo quiero ayudar a Pakistán. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no vas y trabajas con uno de los emprendedores con los que nosotros estamos trabajando? Entonces, durante un año, él ganó $400 al mes aprendiendo con Sadiki, que estábamos llevando luz a estas personas de bajos recursos, y él aprendió que era vivir allá y construir estas casas de manera incremental. Entonces él dijo, yo quiero hacerlo yo mismo en Lahore, que es otra ciudad allá en el sur de Pakistán, y nosotros invertimos capital paciente, dimos préstamos a largo plazo para que él pudiera comprar la tierra, y cuando lo visitamos se veía como la luna. El primer desafío es que el registrador local no le permitía registrar la tierra, o sea, el lote sin pagarle, darle su cortada. Entonces, nos dimos cuenta que, bueno, por fin se pudo registrar la propiedad, y dijimos, bueno, por el modelo, pensábamos que las personas de bajos recursos iban a pagar lo mismo que pagaban allá en los sitios donde vivían, entonces asumíamos que ellos iban a venir, pero eso es una de las lecciones que he aprendido en los últimos 10 años. Ese no es el caso. Ellos han visto muchos programas de vivienda, esos programas vienen y toman el dinero, pero no construyen las casas. Entonces, cuando nosotros estamos visitando esta casa muy bonita que nadie quería comprar, que era la mitad del mes, y se puede ver como allá atrás los cultivos de arroz. Cuando estos bandidos los agarramos en un área cercana de allí, cuando yo supe, había como 50 muchachos con armas que estaban en uno de los otros. Nosotros estamos en la mitad. Nadie salió herido, pero al siguiente día, cuando el equipo regresó a continuar trabajando, los nativos se dieron cuenta que se dieron cuenta que había problemas, y las personas la siguiente mañana empezaron a comprar las casas. Entonces comenzamos a construir las casas y él se dio cuenta, tanto en sociología, que uno quiere llegarle a 150 personas en un espacio común para que ellos puedan comenzar a construir comunidad, pero sabía que si construía primero el parque, seguramente se iba a desorganizar. Entonces logramos que las personas fueran las que construyeran sus propios parques, y hoy día Savant tiene 2,000 personas que viven alrededor de parques con colegios, clínicas, almacenes, y el 30% de los ingresos vienen de esta comunidad. Tienen una mezquita
étnicamente es muy diverso, y en Pakistán hoy están pudiendo ver situaciones violentas tanto en Karachi como en Lahore a través de las líneas étnicas, pero las comunidades en donde trabaja Sahiban no ha habido ni un solo incidente de violencia étnica. Y supe lo exitosamente que nos habían repagado esta inversión y los préstamos que se habían hecho a los pobres que se le hicieron a través de Sahiban. Hablamos acerca de escalamiento, y aunque son solamente 2,000 personas, por el hecho de que Javan no pagó sobornos y porque nosotros hablamos en voz alta acerca de los sobornos y tuvo éxito este proyecto, y porque las personas estaban pagando, el gobierno trabajó con él para cambiar las políticas de gobierno para no tener que pasar por el registrador o el notario local, sino que se puede ir directamente al ministerio para para aprobar el desarrollo en unos pocos meses. Y me llamaron hace unas pocas semanas por un banquero comercial para que nos metiéramos en un negocio para vivienda económica, y me dijeron: las casas de ustedes valen $15,000 y las nuestras valen $3,000, así que no creo que necesiten nuestro dinero porque son otro grupo objetivo. Y nos dijo: sí, pero queremos sus conocimientos, porque ustedes no tienen violencia étnica en las comunidades de Sahiban. Y lo que me di cuenta es que el mercado quiere construir casas, pero si nos queremos enfocar en los temas de dignidad y pobreza, lo que tenemos que construir es comunidad, y eso requiere mucho más que el mercado. Requiere a la sociedad civil, al mercado y a poderse escuchar los unos a los otros. Tenemos inversiones que escalan de maneras más convencionales. En Bombay, en la India, invertimos en una compañía de ambulancias cuando tenía solo 9 ambulancias que estaban desbaratadas. Hoy día esa compañía de ambulancias tiene 800 ambulancias, 5,000 empleados, y recibió o llevó 1 millón de personas a los hospitales y trasladarlos a Pakistán, y hoy día es un modelo para las ambulancias en la India. Y en Tanzania, Arusha, en Tanzania, hicimos transferencia de tecnología desde Sumitomo Japón al África para el primer fabricante de insecticidas o de redes empapadas en insecticida. Y esa compañía emplea hoy día 8,000 personas, especialmente mujeres de escasos ingresos. Este año crearon 30 millones de redes, que es una producción global que ahorra hasta 60 millones de vidas utilizando estas redes, y ha transformado la ciudad de Arusha. O la empresa Water Health International. 400,000 millones de personas tienen limitado acceso al agua, y hay personas que ni siquiera tienen acceso al agua. Las Naciones Unidas ha invertido millones de dólares tratando de llevar agua potable a las áreas rurales, y tomó a un emprendedor crear un sistema descentralizado donde las personas pagan muy poco dinero cada día para tener agua con un filtro UV, pero es de propiedad local y se maneja localmente. Y es una historia larga y difícil el poder atravesar barreras del gobierno, barreras del sector privado, barreras de las personas mismas que sienten que el agua viene de Dios, así que ¿por qué deberíamos pagarla? Y sin embargo, hoy el agua le sirve a 4 millones de personas en la India, y este modelo pasó a Bangladesh y al oeste de África. Así que el capital paciente funciona. Es una forma esperanzadora de realizar el cambio. Y si me permiten una última historia, quisiera terminar donde comencé, que es esta idea del renacimiento, porque he oído tantas cosas la última semana acerca de la reconciliación, de la violencia, de las personas regresando a sus tierras. Y trabajamos también en el norte de Uganda, en Gulu, que es un área que fue destrozada por Joseph Kony y la Armada de Resistencia durante los últimos años. 1.4 millones de personas tuvieron que abandonar sus tierras durante 25 años y vivían en campos de desplazados, así, sin
dependiendo solamente de los regalos del gobierno y viviendo en estos lodos. Así que durante los últimos años ha llegado la paz, pero como tantos otros sitios en Colombia, las personas tienen que vivir sin confianza, sin habilidades, sin activos. Así que ¿cómo se comienza? Bueno, Gulu es un área que se conocía como tener suelo de algodón negro. Y se hablaba de esto en los 40. Entonces sabemos que este hilador de algodón, Bruce Robertson, en Uganda, decidió ir a Gulu y generar una hiladora de algodón, y necesitaba dinero para entrenar a los granjeros, tener los insumos y tener el hecho de que muchos de ellos estaban de lados opuestos de la guerra civil y no confiaban los unos en los otros. Y ha sido fascinante poder ver cómo crece esta compañía muy rápidamente. Ya tiene 50,000 granjeros que logran obtener 150% del promedio nacional en algodón por primera vez en sus vidas, y yo puedo ir y hablar con ellos, y uno que me sorprende es uno en Basilea porque tiene mi misma edad, pero durante los 20 años que estuvo en ese campo, en donde dijo que se sentía como un caballo herido, y decir lo único que podía hacer era hacer niños, y regresó sin dinero y sin ropa, pero con muchos hijos. Y pensé en las cosas que yo había podido hacer, todas las aventuras que yo pude tener solo por la razón del lugar desde donde nací, los padres que me dieron vida. Y ahora Basil tiene la oportunidad de renovarse y tiene la oportunidad de cambiar su vida y la vida de sus hijos. Y estaba parada frente a estas máquinas en la fábrica de algodón, porque Bruce compró esta fábrica que estaba parada y muerta durante los últimos años, y tenía una máquina de los años 60 que todavía estaba ahí, y simplemente las encendió y estaba mirando estas máquinas y estaba pensando cuando comenzó esta fábrica en Google en 1963, y en los 60 pensé que era un día importante, que era una época de idealismo. Tenemos a Martin Luther King hablando del arco de la justicia social. Teníamos la liberación, movimientos de liberación africana, independencia africana, presidentes que tenían estas visiones de futuros brillantes para sus países. Teníamos a los Kennedy, revoluciones estudiantiles alrededor del mundo. Y para mí era 1968, estaba en primero de primaria en un colegio católico, entregando lo mejor que podía dar y pensando que yo personalmente podía cambiar el mundo. Y luego pensé, mientras estaba ahí, pensé cuando estaba en mis años 20, cuando todavía pensaba que podía cambiar el mundo, y cómo cuando cumplí 30, con el genocidio de Ruanda, con la pérdida de Ingrid, y había perdido otros amigos también que trabajaban en temas de justicia social, comencé a perder mi fe. Comencé a pensar que a lo mejor uno podía cambiar solo una esquinita, pero que verdaderamente nadie podía cambiar el mundo. Y lo que es tan extraordinario a tener 51 años, desafortunadamente, pero 51, esta semana aquí en Colombia, y mirando atrás a la crisis de la deuda, de las guerras, de la violencia aquí, pensando acerca del mundo que nos espera, me di cuenta el día de mi cumpleaños con esta sensación de renacimiento, que nunca había sido tan optimista como lo soy hoy, que nunca había creído que el mundo podía cambiar más de lo que puede cambiar hoy. Y uno de mis poetas favoritas, James Henney, escribe que hay momentos en donde la esperanza y la historia riman, y creo que estamos viviendo en uno de esos momentos. Pero no puede ser una esperanza flácida y sencilla, sino que tenemos que construir una esperanza fuerte, una esperanza que entienda el poder, pero que nazca del amor. Y lo extraordinario de mi trabajo es que puedo ver ese tipo de esperanza todos los días alrededor del mundo. Lo veo con los empresarios con los que trabajamos, lo veo en las caras de los clientes de bajos ingresos que están cambiando sus vidas. En Colombia lo he visto en tanta gente joven y gente mayor que están determinados a cambiar este país. Y eso es maravilloso. Me impactó
el uso del presidente Santo de las dos citas de Kennedy de su discurso en Sudáfrica, y pienso que hay una tercera frase que también se conecta con el lugar en donde inició el presidente hoy, y es que Robert Kennedy decía que muy pocos de nosotros van a tener la grandeza de doblar la historia, pero cada uno de nosotros puede trabajar para cambiar una pequeña porción de eventos, y es en la totalidad de todos esos actos que la historia de esta generación se va a escribir. Para Colombia y para el mundo poder cambiar, no solo tenemos que darnos cuenta de que nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido los recursos, la tecnología, las habilidades y la imaginación para cambiar cada uno de nuestros temas sociales, sino que cada uno de nosotros se necesita si queremos lograr ese cambio. Y si podemos, tenemos que hacerlo. Y habiendo tenido tantas pérdidas en mi propia vida personalmente, me doy cuenta cada día de lo preciosa que es la vida, lo corto que es nuestro tiempo en el mundo, y cómo al final del día lo único que tenemos somos los unos a los otros. Así que si no somos nosotros, ¿quién? Y espero que cada uno de ustedes en esta jornada maravillosa les deseo mucha rapidez, la bendición de Dios y muy buena suerte. Muchas gracias.